Primera parte. Conan se apodera de un caballo abandonado por uno de los soldados hircanios y se dirige a las estepas, en las que habitan sus amigos, los cosacos. Pero al llegar se encuentra con que estos todavía se hallan dispersos. Yezdizgerd, que ahora ocupa el trono de Turán, demuestra ser un gobernante más astuto y enérgico que su sucesor. Pone todas sus riquezas y energías al servicio de conquistas imperiales, que finalmente lo convierten en el soberano del imperio más poderoso creado en la Edad Iboria. Después de escapar por muy poco de sus perseguidores turanios, Conan llega al pequeño reino fronterizo de Caurán, que se encuentra entre el extremo oriental de Kod y las estepas y desiertos sobre los cuales los turanios extienden poco a poco su dominio. Conan no tarda en ocupar el puesto de comandante en la Guardia Real de la reina Taramis de Caurán. Capítulo 1. La media luna escarlata. Taramis, reina de Caurán, se despertó de un pesado sueño y se vio envuelta en un silencio que parecía más la quietud de una tumba que el de un palacio en horas de la noche. Se quedó mirando hacia la oscuridad, preguntándose por qué habrían apagado los candelabros. El fulgor de las estrellas no llegaba a iluminar el interior de la habitación a través de los barrotes dorados de la ventana. Pero mientras Taramis se hallaba tendida en su lecho, notó que frente a ella había un resplandor luminoso que brillaba en la penumbra. Lo observó desconcertada y advirtió que el punto luminoso crecía en intensidad y en tamaño hasta convertirse en una especie de círculo de luz que flotaba sobre los tapices de terciopelo que había en la pared de enfrente. Taramis contuvo la respiración y se incorporó hasta quedar sentada en el lecho. Entonces advirtió que dentro del círculo luminoso se estaba materializando algo. Era una cabeza humana. Presa del pánico, la reina abrió la boca para gritar, pero se contuvo. El resplandor se hizo más intenso y la cabeza aparecía delineada muy claramente. Se trataba de una cabeza de mujer, pequeña y delicada, que transmitía un soberbio equilibrio y tenía una mata de cabello negro y lustroso, peinado hacia arriba. El rostro se hacía cada vez más nítido y fueron esas facciones las que paralizaron a Tamaris. Aquellos rasgos eran los de su propia cara. Era como si se mirara en un espejo que alteraba sutilmente sus facciones. Ese rostro felino tenía una expresión maligna, una mirada salvaje, un rictus de venganza. «Por Ishtar», dijo Taramis con voz entrecortada, «estoy embrujada». Entonces habló la aparición, cuya voz era como un veneno almibarado. «Embrujada, no, querida hermana. Esto no es brujería». «¿Hermana?», preguntó atónita la reina tartamudeando. «No, yo no tengo ninguna hermana». «Nunca la has tenido», pero siguió la voz, vengativa y burlona. «No tuviste una hermana gemela, cuya carne era tan suave para las caricias y las heridas como la tuya». «Bueno, tuve una hermana», repuso Taramis, convencida de que aún se hallaba bajo el influjo de una especie de pesadilla, «pero murió». El hermoso rostro que había en el círculo luminoso pareció crisparse con una expresión de intensa ira. El gesto se volvió tan demoníaco que Taramis se echó hacia atrás, como si temiera que los ondulados cabellos de la aparición se convirtieran en un manojo de víboras. «Mientes», exclamó la bella cabeza, que lanzó la acusación, con los rojos labios contraídos por el odio. «Ella no murió, necia. Oh, basta ya de estupideces. Mírame con tus malditos ojos y comprende de una vez». La voz inundó súbitamente los tapices que parecían serpientes en llamas, y asombrosamente, los cirios que había en los candelabros dorados se volvieron a encender. Taramis se acurrucó en su lecho de terciopelo, con las hermosas y finas piernas dobladas bajo su cuerpo, mirando con ojos muy abiertos a la silueta de aspecto de pantera y aire burlón que se encontraba ante ella. Era como si contemplara a otra Taramis, idéntica a ella en cada línea de su cuerpo, aunque insuflada de un espíritu maligno y con una personalidad muy diferente a la suya. El rostro de la otra reflejaba sentimientos completamente opuestos a las de la soberana.
La sensualidad y el misterio centellaban en los oscuros ojos de la desconocida. La crueldad curvaba a sus labios llenos, y cada movimiento de su esbelto cuerpo resultaba sutilmente insinuante. Su peinado era igual al de la reina, y sus pies calzaban unas sandalias doradas como las que Taramis tenía en su tocador. La escotada túnica de seda, sujeta en la cintura por un lazo dorado, era idéntica a la de la reina. «¿Quién eres?», preguntó Taramis, sintiendo que se le helaba la sangre en las venas. «Explica tu presencia, si no quieres que mis doncellas llamen a los guardias». «Puedes gritar hasta que crujan los techos», respondió con dureza la otra. «Tus mujerzuelas no se despertarán hasta que amanezca, aunque el palacio se incendiara, y tus centinelas no oirán tus chillidos, pues han sido enviados fuera de esta ala del palacio». «¿Cómo?», exclamó Taramis, irguiéndose con airada majestad. «¿Quién ha osado dar a mis guardias una orden semejante?» «Fui yo, dulce hermana», repuso la otra joven con tono burlón. «Lo hice antes de entrar aquí. Creyeron que yo era su adorada reina. Oh, qué bien representé el papel, con qué imperiosa dignidad, atenuada por una femenina dulzura, me dirigí a los fornidos patanes, que se arrodillaron ante mí con sus armaduras y sus cascos emplumados». Taramis sintió que la perplejidad le envolvía como una red que la paralizaba. «¿Quién eres?», gritó al fin con desesperación. «¿Qué locura es esta? ¿Para qué has venido?» «¿Quieres saber quién soy yo?». Sus suaves palabras eran como el silbido de una serpiente. La joven aparición se acercó al borde del lecho, cogió a la reina por sus blancos hombros y la miró con fiereza. Y bajo el hechizo de aquella mirada hipnótica, la reina se olvidó del ultraje inaudito que significaba en que alguien pusiera las manos sobre el cuerpo de una soberana. «Necia», dijo la aparición con los dientes apretados. «Todavía lo preguntas. Soy Salomé». Taramis suspiró profundamente y se le erizó el cabello al comprender el alcance de aquella increíble revelación. «Salomé», exclamó con una voz casi inaudible la reina. «Yo creía que habías muerto una hora después de haber nacido las dos». «Eso mismo pensaron muchos», dijo la mujer que decía llamarse Salomé. «Me llevaron al desierto para dejarme morir allí. Malditos sean. A mí cuya vida era entonces tan frágil como la vacilante llama de un candil. ¿Y sabes por qué querían que me muriera?». «Me han contado la historia», dijo Taramis con un titubeo. Salomé se rió con fiereza y de un manotón se bajó el escote de la túnica, hasta que quedó al descubierto la parte superior de sus firmes pechos. Entre sus senos había una extraña marca, una media luna roja y brillante como la sangre. «La marca de la bruja», exclamó Taramis retrocediendo. «Sí», afirmó Salomé, con una risa que era como un puñal impregnado de odio. «La maldición de los reyes de Caurán. Sí cuentan esta historia hasta en los mercados. Dicen que la primera reina de nuestro linaje tuvo trato carnal con un demonio de las tinieblas y dio a luz una hija que vive en esa infame leyenda hasta nuestros días. Y desde entonces en cada siglo nace una niña de la dinastía Ascauria con una media luna de color escarlata entre los senos, como testimonio de su destino. En cada siglo nacerá una bruja, dice la antigua maldición, pero siguió Salomé, y así ha sido. Algunas han sido asesinadas al nacer, como creyeron haberme matado a mí. Otras erraron por la tierra como brujas, altivas hijas de Caurán, con la luna infernal brillando entre sus pechos de marfil. Todas se llamaban Salomé, yo también, siempre Salomé, la bruja, aún después de que las montañas de hielo avancen rugiendo desde los polos y conviertan en ruinas la civilización, y luego surja un nuevo mundo de las cenizas y el polvo. Incluso entonces, habrá Salomés errando por el mundo, para seducir a los hombres con sus hechicerías, para bailar entre todos los reyes del mundo, y hacer que las cabezas de los hombres sabios caigan con solo desearlo. Pero tú, balbució Taramis. Yo, dijo Salomé, y sus ojos ardieron como el oscuro fuego del misterio. Me llevaron al desierto, lejos de la ciudad, y me dejaron desnuda sobre la arena caliente, bajo el sol abrasador.
y luego se marcharon dejándome a merced de los chacales, los buitres y los lobos del desierto. Pero la vida que había en mí era más fuerte que la del común de los mortales, agregó, pues participa de la esencia de las fuerzas que existen en los negros abismos siderales. Pasaron las horas y el sol quemaba como las llamas del infierno, pero yo no me rendí. Todavía recuerdo aquel momento que me parece lejano y borroso, como un sueño antiguo. Luego vinieron unos camellos con unos hombres de piel amarilla que vestían ropas de seda y hablaban en una lengua extraña. Se habían extraviado de la ruta de las caravanas, y al pasar cerca de mí, su jefe me vio y reconoció la marca de la media luna escarlata en mi pecho. Me levantó del suelo y me devolvió a la vida. Era un mago de la remota Kitai, pero siguió, que regresaba a su reino natal después de un largo viaje por Estigia. Me llevó con él a Baigán, la ciudad de las torres de color púrpura, con sus minaretes elevándose por encima de las selvas de plantas trepadoras y de bambú. Allí crecí y me hice mujer, educada por él. Con el tiempo había adquirido profundos conocimientos de magia negra. Me enseñó muchas cosas. Salomé hizo una pausa y sonrió enigmáticamente, con un brillo misterioso y maligno en sus ojos oscuros. Luego echó la cabeza atrás y continuó. Finalmente me echó de su lado, pues decía que yo era una bruja corriente, a pesar de sus enseñanzas, y que no era la persona apropiada para dominar la poderosa magia que él hubiera podido enseñarme. Dijo que él me habría convertido en la reina del universo y que habría dominado a todas las naciones del mundo a través de mí. Pero no había nada que hacer, pues yo no era más que una prostituta de la magia negra. ¿Y a mí qué me importa? No soportaba la idea de verme encerrada en una torre dorada, pasando largas horas en la contemplación de una bola de cristal, farfullando encantamientos escritos sobre una piel de serpiente con sangre de jóvenes, o estudiando viejos libros llenos de polvo en lenguas olvidadas. El mago dijo que yo era un espíritu demasiado terrenal, pero siguió, que no sabía nada acerca de los profundos abismos de la magia cósmica. Este mundo tiene todo lo que yo puedo desear: poder, boato, apuestos hombres que me sirvan de amantes y dóciles mujeres que sean mis esclavas. Me reveló quién era yo, así como la maldición de mi ascendencia. Por lo tanto, he venido a tomar lo que me corresponde, pues tengo tanto derecho a ello como tú. Será mío por la ley de la posesión. ¿Qué quieres decir?, repuso Taramis, poniéndose en pie de un salto y enfrentándose a su hermana, sobrepuesta de su asombro y su miedo. ¿Crees que por el hecho de haber drogado a algunas de mis doncellas y engañado a algunos de mis soldados, tienes derecho al trono de Caurán? No olvides que yo soy la legítima soberana de este país. Te concederé un lugar de honor, como hermana mía, pero... Salomé se rió sarcásticamente y luego dijo: «Qué generosa eres, querida hermana. Pero antes de que me pongas en ese lugar, ¿quieres decirme quiénes son esos soldados que acampan en la llanura que hay fuera de las murallas de la ciudad?» «Son mercenarios chemitas al mando de Constantius, un voivoda cotio que dirige a los compañeros libres». «¿Y qué hacen en Caurán?», preguntó la bruja. Damaris comprendió que Salomé se estaba burlando de ella, pero respondió con la poca dignidad que le quedaba. «Constantius me pidió permiso para cruzar el territorio de Caurán en su camino hacia Turán. El mismo Constantius ha quedado como garantía del buen comportamiento de sus tropas durante el tiempo que éstas permanezcan en mis dominios. ¿Y acaso no ha pedido Constantius tu mano hoy mismo?» Taramis miró a la otra con recelo. «¿Cómo lo sabes?», le preguntó. Por toda respuesta, la bruja se encogió de hombros con gesto insolente, pero agregó: «¿Y tú te negaste, verdad, hermana?». «Por supuesto que me negué», exclamó Taramis furiosa. «¿Crees que la reina de Caurán, de la dinastía Ascauria, a la que tú también perteneces, puede hacer otra cosa que rechazar con desdén semejante proposición? ¿Crees que puedo casarme con un sanguinario aventurero, con un hombre desterrado de su reino a causa de sus crímenes, y que es el jefe de una banda de saqueadores y asesinos a sueldo? Yo jamás hubiese consentido que trajera a sus barbudos criminales a Caurán», agregó Taramis.
pero él es virtualmente mi prisionero y está constantemente vigilado por mis soldados en la Torre Sur. Mañana le ordenaré que abandone el reino con sus tropas. Sin embargo, él permanecerá cautivo hasta que todos los soldados hayan cruzado la frontera. Entretanto, mis hombres vigilan desde las murallas de la ciudad y han advertido a Constantius que deberá responder por cualquier desmán que cometan sus mercenarios entre mis súbditos. «¿Dices que está encerrado en la Torre Sur?», preguntó Salomé. «Eso dije. ¿Por qué lo preguntas?». Por toda respuesta, Salomé dio unas palmadas y levantando la voz, en la que se apreciaba un cruel tono de gozo, exclamó: «La reina te concede audiencia, halcón». Se abrió una puerta dorada, adornada con arabescos, y entró en la habitación un hombre alto y delgado. Cuando Taramis lo vio, profirió una exclamación de asombro e ira. «Constantius, ¿cómo osas entrar en mis aposentos?», preguntó la reina. «Ya lo ves, majestad», repuso el recién llegado, e inclinó con burlona humildad su oscura cabeza de halcón. Constantius, a quien sus hombres llamaban halcón, era alto, tenía espaldas anchas y caderas delgadas. Era fuerte y flexible como una varilla de acero. Era un hombre de una extraña belleza, aquilina y cruel. Su rostro estaba bronceado por el sol, y el cabello que coronaba su alta frente era negro como el ala de un cuervo. La mirada de sus ojos oscuros era penetrante y atenta, y la dureza de sus finos labios era subrayada por el pequeño bigote negro. Usaba botas de cuero de cordaba, y su jubón de seda lisa, y sin adornos, estaba algo descolorido por el uso, y tenía manchas de óxido de la armadura. Mientras se atusaba el fino bigote, Constantius recorrió el cuerpo de la reina con su mirada. Su expresión era tan insolente que Taramis no pudo menos que echarse atrás de vergüenza ante la afrenta. «Por Ishtar, Taramis», dijo él con tono meloso, «te encuentro más atractiva con el camisón que con tus vestidos de reina. A decir verdad, creo que esta va a ser una noche inolvidable». El miedo se asomó a los oscuros ojos de la reina, pero no era necia y sabía que Constantius jamás cometería un ultraje semejante, a menos que estuviera muy seguro de sí mismo. «Estás loco, Constantius», dijo Taramis. «Si bien yo estoy en tu poder en esta habitación, tú en cambio te encuentras en poder de mis súbditos, que te descuartizarán si llegas a tocarme. Vete de una vez, si aprecias en algo tu vida». Los otros dos se rieron con sarcasmo, y Salomé esbozó un gesto de impaciencia mientras decía: «Basta ya de esa farsa. Pasemos al siguiente acto del drama. Escucha, querida hermana, fui yo quien hizo venir a Constantius cuando decidí apoderarme del trono de Caurán. Busqué el hombre apropiado para que me ayudara y opté por Halcón. Lo hice porque carece de todo escrúpulo y de lo que los hombres llaman sentido de bien y del mal». «Estoy impresionado por tus alabanzas, princesa», murmuró Constantius, haciendo una profunda reverencia, al tiempo que esbozaba una sonrisa cínica. «Lo envié a Caurán y una vez que sus hombres estuvieron acampados en la llanura, y él se encontró en el interior del palacio, yo entré en la ciudad por la pequeña puerta que hay en la muralla occidental, pues los imbéciles que vigilan creyeron que eras tú, que regresaba de alguna aventura nocturna». «¡Arpía!», exclamó Taramis con las mejillas inflamadas y perdiendo algo de su compostura real. Salomé sonrió y dijo: «A decir verdad, los soldados estaban sorprendidos, pero me dejaron pasar sin hacerme preguntas. Entré en el palacio de la misma manera y ordené a los asombrados guardias que se marchasen. Lo mismo hice con los centinelas que vigilaban a Constantius en la Torre Sur. Luego vine hasta aquí y me encontré con las damas de honor, que me saludaron al verme pasar». Taramis palideció y apretó los puños con fuerza. Luego preguntó con voz temblorosa: «¿Y qué harás ahora?». «Escucha», dijo Salomé inclinando la cabeza. A la habitación llegaba un creciente rumor de voces y sonidos metálicos. Después se oyeron varios gritos de alarma, que se mezclaron con voces de mando pronunciadas en una lengua extranjera. «La gente se ha despertado y tiene miedo», dijo Constantius irónicamente. «Será mejor que salgas a tranquilizarlos, Salomé». «Llámame Taramis», repuso Salomé. «Debemos acostumbrarnos».
«¿Qué habéis hecho?», preguntó la reina con un grito angustiado. «Fui hasta las puertas de la muralla y ordené a los soldados que las abrieran», respondió Salomé. Se quedaron atónitos, pero obedecieron. «Las voces que oyes son de las tropas del halcón, que están entrando en la ciudad». «Diabólica mujer», exclamó Taramis, «me has hecho aparecer ante mi pueblo como una vil traidora. ¿O debo ir a hablarles?». Al tiempo que lanzaba una carcajada cruel, Salomé cogió a la reina por la muñeca y la obligó a detenerse. El magnífico y grácil cuerpo de la reina nada pudo hacer contra la fuerza cargada de venganza que emanaba de los miembros acerados de Salomé. «¿Sabes cómo se va hasta los calabozos del palacio, Constantius?», preguntó la bruja. «Bien, entonces llévate a esta mujerzuela y enciérrala en la celda más segura. Todos los carceleros están narcotizados. Yo me ocupé de ello. Envía un hombre a que les corte el pescuezo para que despierten. Nadie debe saber jamás lo que ha ocurrido esta noche. De ahora en adelante yo soy Taramis, y esta otra es una prisionera desconocida, recluida en una mazmorra perdida». Constantius esbozó una amplia sonrisa, mostrando sus blancos dientes bajo el fino bigote. «Muy bien, pero no vas a negarme un poco de diversión antes». «Yo no. Haz lo que quieras con esta despreciable prisionera», dijo Salomé, y con una carcajada maligna empujó a su hermana en brazos de Constantius, después de lo cual salió de la habitación, que daba a un corredor. El terror se reflejó en los hermosos ojos de Taramis, cuyo cuerpo se puso rígido ante el abrazo de Constantius. La muchacha se olvidó de los invasores que corrían la ciudad y el ultraje que se infecta en su condición de reina, ante esta amenaza a su feminidad. Dominada por el horror y la vergüenza, se olvidó de todo al ver el profundo abismo que ardía en los ojos burlones de Constantius, que oprimía su cuerpo encogido con sus fuertes abrazos. Salomé, que avanzaba rápidamente por el pasillo, sonrió con gesto malévolo al oír un grito desesperado que hizo temblar todos los rincones del palacio. Capítulo 2. El árbol de la muerte. El jubón y las calzas del joven soldado estaban manchadas de sangre seca, polvo y sudor. La sangre manaba en abundancia del profundo corte que tenía en el muslo, así como otras pequeñas heridas que presentaba en el pecho y en los hombros. El sudor cubría su pálido rostro y sus dedos aferraban con fuerza la colcha del diván en el que estaba tendido. Pero sus palabras reflejaban un sufrimiento espiritual mucho mayor que el padecimiento físico que lo abrumaba. «Debe de estar loca», repetía el joven una y otra vez, como aturdido ante un hecho monstruoso e increíble. «Es como una pesadilla. Taramis, la soberana amada por todos los cauranios, ha traicionado a su pueblo entregándolo a ese demonio llegado a Kod. Oh Ishtar, ¿por qué no me habré muerto en la batalla? Es mejor morir que ver a nuestra reina convertida en una traidora y en una ramera». «Tranquilízate, Valerius», suplicó la muchacha que lo estaba lavando y le vendaba las heridas con manos temblorosas. «Por favor, amado mío, quédate quieto, o se abrirán tus heridas. No me he atrevido a llamar a un médico». «Has hecho bien», musitó el joven soldado. «Constantius y sus demonios de barbas azuladas estarán buscando por todas las casas para ver si encuentran cauranios heridos. Colgarán a todos los hombres que presenten heridas, pues eso será señal de que han peleado contra ellos. Oh Taramis, ¿cómo has podido traicionar así al pueblo que te adoraba?». El joven se retorció y lloró de ira y de venganza. La muchacha, aterrada, lo estrechó en sus brazos y le hizo apoyar la cabeza en su pecho, mientras le rogaba con tiernas palabras que se calmara. «Es mejor la muerte que tener que soportar la negra vergüenza que ha caído sobre Caurán en el día de hoy», dijo con voz quejumbrosa el herido. «Tú lo has visto, ¿verdad, Iqba?». «No, Valerius», repuso ella, mientras seguía curando las heridas del soldado con manos solícitas. «Me despertó el ruido de la pelea en las calles. Miré por una ventana y vi que los chemitas estaban matando a la gente. Luego oí que me llamabas desde la puerta de la calle». «Había llegado al límite de mis fuerzas», murmuró él. «Me caí y no pude levantarme.
Sabía que si me quedaba allí me encontrarían pronto. Además había matado a 3 bestias de barbas azuladas. Por Ishtar, al menos esos no volverán a caminar pavoneándose por las calles de Caurán. Los demonios se encargarán de destrozar sus almas en el infierno. La temblorosa muchacha lo acarició suavemente, como un niño lastimado, y le cerró la boca con sus labios dulces y frescos. Pero el fuego de ira que ardía en el corazón del joven no le permitía callar por mucho tiempo. «Yo no estaba en la muralla cuando entraron los chemitas», agregó él de repente. «Yo me encontraba en el cuartel, durmiendo junto a otros soldados que no estaban de guardia. Poco antes del amanecer entró nuestro capitán con el rostro terriblemente pálido bajo el casco. Los chemitas han entrado en la ciudad», dijo. «La reina fue hasta la puerta sur y dio órdenes de que los dejaran entrar. Luego hizo que los soldados descendiesen de las murallas en las que habían estado desde que Constantius se encuentra en el reino. Nadie entendía nada, pero le oí dar la orden y le obedecimos, como siempre. Nos mandó que nos reuniéramos en la plaza, frente al palacio. Así que formad filas fuera de la barraca y marchad hacia allí, pero dejad las armas aquí. Ishtar sabrá por qué, pero son órdenes de la reina». Así pues, cuando llegamos a la plaza, prosiguió Valerius, los chemitas se hallaban frente al palacio. Eran 10.000 demonios de barbas azuladas, e iban armados hasta los dientes. La gente miraba desde las puertas y ventanas que dan a la plaza. Las calles adyacentes estaban atestadas de hombres y mujeres atónitos. Taramis estaba de pie en los escalones del palacio, acompañada de Constantius, que se acariciaba el bigote con un enorme y esbelto gato que acababa de devorar un gorrión, pero debajo de ellos había 50 chemitas con arcos en la mano. Allí tenía que haber estado la Guardia Real, que en cambio se encontraba al pie de la escalera, tan asombrados como nosotros. Habían llegado con todas sus armas, pese a las órdenes de la reina. Entonces Taramis nos habló y dijo que había considerado la proposición de Constantius, a quien solo un día antes había rechazado, en presencia de toda la corte, y que había decidido convertirlo en rey consorte. No explicó por qué había dejado entrar a los chemitas en la ciudad de modo tan traicionero, pero dijo que, puesto que Constantius tenía a sus órdenes a un cuerpo de soldados profesionales, ya no era necesario el ejército de Caurán, que quedaba disuelto desde ese momento. Y a continuación nos ordenó que volviéramos pacíficamente a nuestras casas. La obediencia a la reina es algo que está muy arraigado en nosotros, pero aquello nos resultaba inexplicable. Rompimos filas casi sin saber lo que hacíamos, como atontados. Sin embargo, prosiguió Valerius, cuando ordenó que la guardia del palacio dejara las armas y se dispersase, su capitán, Conan, se opuso. Los soldados dijeron que había estado de permiso la noche anterior y que se hallaba borracho, pero en ese momento sabía muy bien lo que hacía. Gritó a los guardias que permanecieran en sus puestos hasta que recibieran órdenes suyas. Y es tal el ascendiente que tiene entre sus hombres, que le obedecieron a pesar de las órdenes de la reina. Después Conan subió los escalones del palacio, miró fijamente a Taramis y exclamó: «Esta no es la reina, esta no es Taramis, se trata de una impostora infernal». Entonces se desató el infierno. No sé muy bien lo que ocurrió. Creo que un chemita golpeó a Conan y éste lo mató. En pocos segundos la plaza se convirtió en un campo de batalla. Los chemitas cayeron sobre los guardias reales, y sus lanzas y flechas abatieron incluso a muchos soldados que ya se habían dispersado. Algunos de nosotros, concluyó el joven soldado, nos apoderamos de las armas que tuvimos a nuestro alcance e iniciamos el contraataque. Apenas sabíamos por qué peleábamos, pero estaba claro que lo hacíamos contra Constantius y sus demonios, y no contra Taramis, puedo jurarlo. Constantius gritó que diera muerte a los traidores. Nosotros no éramos traidores. La desesperación y el desconcierto quebraron su voz. La muchacha murmuró algo intentando consolarlo, sin comprender muy bien lo que ocurría, pero profundamente compenetrada con el sufrimiento de su amado. La gente no sabía qué partido tomar, siguió diciendo Valerius.
Aquello era un manicomio en el que reinaba la confusión y el desconcierto. Los que luchábamos no teníamos ninguna posibilidad de vencer, pues no teníamos armadura y solo contábamos con las armas que habíamos logrado reunir. Los guardias reales, en cambio, estaban armados y se encontraban reunidos en la plaza, pero solo eran unos 500. Causaron muchas bajas antes de ser aniquilados. Sin embargo, estaba claro cuál iba a ser el resultado de la batalla. Y mientras mataban a su pueblo, Taramis seguía de pie en los escalones del palacio, mientras Constantius le rodeaba la cintura con su brazo y reía como una despiadada y hermosa aparición infernal. Oh dioses, es una locura, una verdadera locura. Jamás he visto luchar a ningún hombre como lo hizo Conan. Estaba de espaldas contra la muralla y delante de él había un montón de enemigos muertos. Finalmente consiguieron dominarlo y lo arrojaron al suelo. Eran 100 contra 1. Cuando lo vi caer, me alejé de allí sintiendo que el mundo se me venía abajo. Constantius ordenó a sus perros que cogieran vivo al capitán de la guardia, mientras se atusaba el bigote, con la odiosa sonrisa de siempre en sus labios. Aquella sonrisa se volvió a dibujar en los labios de Constantius, ahora lejos del lugar en el que se encontraba el joven Valerius y su amada. Estaba montando a caballo, rodeado de sus hombres, unos fornidos chemitas de rizadas barbas negras y narices aguileñas. El sol poniente arrancaba reflejos de sus cascos puntiagudos y de las escamas plateadas de sus armaduras. A 1 milla de distancia se alzaban las murallas y las torres de Caurán. Al lado de la caravana se alzaba una pesada cruz de la que colgaba un hombre. Unos gruesos clavos de hierro lo sujetaban al madero por las manos y los pies. Estaba desnudo, con excepción de un taparrabo que llevaba atado a la cintura. El hombre era casi un gigante, y sus músculos resaltaban como cuerdas abultadas bajo la sudorosa piel de su cuerpo bronceado por el sol. Una transpiración agónica perlaba su rostro, pero bajo la alborotada melena negra, sus ojos azules ardían con un fuego inextinguible. La sangre manaba lentamente de sus laceradas manos y de sus pies. Constantius lo saludó con gesto burlón. «Lo siento, capitán», dijo, «pero no puedo quedarme para acompañarte en los últimos momentos de tu vida, pues tengo mucho que hacer en la ciudad. No debo hacer esperar a nuestra deliciosa reina, de modo que te abandono a tu propia suerte y a esas preciosuras». Constantius señaló con gesto significativo el cielo, donde los buitres volaban incesantemente por encima del lugar. «De no ser por ellos», agregó, «supongo que un bruto como tú podría sobrevivir en la cruz varios días. Aunque te dejo sin vigilancia, no te hagas ilusiones de que alguien venga a liberarte. Ya he advertido que cualquiera que venga a buscarte, vivo o muerto, será desollado en una plaza pública junto con todos los miembros de su familia. Estoy tan firmemente afianzado en Caurán que mi orden resulta tan eficaz como un regimiento de guardias. Y no dejo centinelas porque los buitres no se acercarían mientras hubiera gente cerca, y yo no quisiera que se reprimiesen. Por esa misma razón te he traído tan lejos de la ciudad. Así pues, valiente capitán, adiós. Me acordaré de ti cuando dentro de 1 hora tenga a Taramis en mis brazos». La sangre volvió a manar incesantemente de las agujereadas palmas de la víctima cuando ésta apretó furiosamente los puños. Los músculos se contrajeron formando nudos en sus poderosos brazos, y Conan inclinó su cabeza hacia adelante y escupió con una fuerza salvaje en el rostro de Constantius. El voivoda se echó a reír con absoluta frialdad, se secó la saliva con una manga y tiró de las riendas de su caballo. «Acuérdate de mí cuando los buitres te desgarren la carne», dijo sarcásticamente. «Esos devoradores de carroña del desierto son muy voraces. He visto muchos hombres colgados durante horas y horas de una cruz, sin ojos, sin orejas y sin cuero cabelludo, antes de que los afilados picos llegaran a las entrañas». Sin mirar hacia atrás, Constantius emprendió el camino de regreso a la ciudad, erguido y radiante en su pulida armadura, mientras sus fornidos esbirros lo seguían a caballo. Una ligera nube de polvo se levantó a su paso. El hombre que colgaba de la cruz era el único ser vivo en el desolado paisaje desértico a aquellas horas del atardecer.
Caurán estaba a casi 1 milla de distancia, pues era como si se hallara en el otro extremo del mundo, o como si existiera en otra época. Conan sacudió la cabeza para liberarse del sudor que le tapaba los ojos y echó una mirada inexpresiva hacia ese terreno que le resultaba tan familiar. A ambos lados de la ciudad y más allá de ella se extendían las fértiles praderas de las que pastaba apaciblemente el ganado. Hacia el oeste y el norte, el horizonte aparecía sembrado de pequeñas aldeas que se veían diminutas en la distancia. Más cerca, en dirección sudeste, un fulgor plateado señalaba el curso de un río, y más allá de ese comenzaba repentinamente un desierto arenoso que se perdía de vista en el lejano horizonte. Conan observó la vasta extensión de tierras desoladas que brillaban con reflejos dorados a la luz del sol poniente. Parecía un halcón acorralado mirando al cielo. Un sentimiento de repugnancia lo invadió al mirar las torres de Caurán. La ciudad le había pagado con una traición que le valía ahora estar clavado a una cruz de madera, como una liebre a un árbol. Un rojo deseo de venganza se sobrepuso a todos los demás pensamientos de Conan. Los juramentos surgieron como un torrente de los labios del cimerio. Todo su universo se contrajo, concentrándose en los 4 clavos de hierro que lo privaban de libertad, y pronto apagarían su vida. Sus enormes músculos se estremecieron y se tensaron como cables de hierro. Bañado en sudor, intentó desgarrar la carne de sus manos para librarlas de los clavos, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. El sufrimiento abismal de ese dolor insoportable le hizo desistir de sus intentos. Las cabezas de los clavos eran demasiado grandes y no podía hacerlas pasar a través de las heridas. Un sentimiento de impotencia se abatió sobre el gigante por primera vez en su vida. Entonces permaneció inmóvil, con la cabeza apoyada en el pecho y los ojos cerrados para evitar el intenso resplandor del sol. Un batir de alas le hizo levantar la cabeza, y al momento una sombra llena de plumas descendió vertiginosamente del cielo. Un pico agudo que apuntaba a sus ojos le cortó una mejilla. Conan volvió la cabeza a un lado y cerró los párpados involuntariamente, profiriendo un grito ronco y desesperado. Los buitres retrocedieron asustados y volvieron a trazar círculos por encima de su cabeza. La sangre manaba sobre la boca de Conan, que se lamió los labios instintivamente y escupió al notar el cálido sabor salado. La sed lo torturaba hasta el límite de lo soportable. Había bebido mucho vino la noche anterior y no había tomado agua desde antes de comenzar la lucha en la plaza, al amanecer de aquel día, y matar da mucha sed. Miró hacia el lejano río con desesperación, como un hombre que en el infierno mira la reja abierta. Pensó en los sorbos de agua pura que había tomado, en grandes jarras rebosantes de espumosa cerveza, en las copas de vino que había bebido o derramado despreocupadamente en el suelo de las tabernas, y se mordió los labios para no proferir un grito de angustia intolerable, como el de un animal agonizante. El sol se hundió en el horizonte como una bola de fuego en un mar de sangre. Sobre la franja de color carmesí que se divisaba a lo lejos, las torres de la ciudad flotaban como en un sueño. El cielo parecía estar teñido de sangre. Se volvió para lamer sus labios ennegrecidos y miró con ojos enrojecidos el río, que se había tornado de color carmesí. Las sombras que avanzaban desde el este eran negras como el ébano. Sus embotados sentidos percibieron un intenso batir de alas. Levantó la cabeza y contempló con mirada de lobo las aves que describían círculos por encima de su cabeza. Sabía que sus gritos ya no las espantarían. Uno de los buitres descendió con más y más rapidez, y Conan esperó con estremecedora serenidad. Luego echó bruscamente hacia atrás la cabeza, cuando el buitre pasó a su lado con un fuerte batir. El pico trazó un surco en la barbilla de Conan, pero éste, con todos los músculos en tensión, volvió nuevamente la cabeza con la rapidez de un rayo y atrapó con los dientes el cuello del pájaro, como si se tratara de un lobo con un indefenso conejo. Inmediatamente el buitre comenzó a graznar con desesperación. Sus aleteos histéricos cegaron al cimerio y sus garras le hirieron el pecho, pero el bárbaro persistió en su empeño.
con los músculos de las mandíbulas temblando a causa del esfuerzo. Las vértebras del cuello del buitre crujieron bajo los poderosos dientes que lo atenazaban, y enseguida el ave quedó inerte. Conan dejó caer el cuerpo cubierto de plumas y escupió la sangre que tenía en la boca. Los demás buitres, aterrados por la suerte corrida por su congénere, echaron a volar hacia un árbol distante, donde se agruparon como negros demonios, celebrando un cónclave. Un feroz sentimiento de triunfo se apoderó de Conan. La vida latía violentamente en sus venas. Todavía podía enfrentarse con la muerte. Aún estaba vivo. Cualquier sensación intensa, aunque fuese de dolor, era la negación de la muerte. Por Mitra, Conan se preguntó si había escuchado una voz o si tenía alucinaciones. «Jamás he visto algo parecido», dijo la voz. Conan sacudió la cabeza para quitarse el sudor que cubría sus ojos y vio a 4 jinetes que lo miraban desde sus caballos. 3 de ellos eran enjutos suagires del desierto, sin duda nómadas que venían a allende al río. El cuarto iba vestido de blanco, al igual que los otros 3, pero su amplia túnica y la kefia sujeta a la cabeza por una trenza de pelo de camello indicaban que no era chemita. La oscuridad todavía no era total, por lo que la mirada del conde Conan pudo distinguir perfectamente los rasgos físicos de aquel hombre. Era tan alto como el cimerio, aunque de brazos y piernas más delgados. Tenía hombros anchos y su esbelto cuerpo era duro como el acero. Su corta barba negra no ocultaba del todo el aire agresivo de su prominente mandíbula, y sus ojos grises, fríos y penetrantes como una espada, lanzaba destellos a la sombra de la kefia que le cubría la cabeza. El hombre tranquilizó a su nervioso caballo con sus palmadas y dijo a continuación: «Por Mitra, creo que conozco a este hombre. Sí, es el cimerio que desempeña el cargo de capitán de la Guardia Real», dijo uno de los suagires con acento gutural. «La reina debe estar deshaciéndose de todos sus antiguos favoritos», musitó el jinete. «¿Quién lo habría dicho de Taramis? Yo hubiera preferido una guerra larga y sangrienta. De ese modo las gentes del desierto hubiéramos tenido oportunidad de saquear la ciudad. En cambio, cuando nos acercamos a las murallas, solo encontramos ese penco», se quejó mirando al potro que llevaba de las riendas uno de los nómadas. «Y ese perro moribundo». Conan levantó la cabeza ensangrentada y repuso: «Si pudiera bajar de esta cruz, el perro agonizante serías tú, ladrón Zaporosco». «Por Mitra, el bribón me conoce», exclamó el otro. Bellaco, ¿cómo me has reconocido?» «Solo hay uno como tú en toda la región», murmuró Conan. «Eres Olger Vladislav, el jefe de los proscritos». «Sí, he sido caudillo de los cosacos del río Zaporoska. Dime, ¿te gustaría vivir?» «Solo un necio puede hacer semejante pregunta», respondió el cimerio con voz jadeante. «Soy un hombre duro», dijo Olger, «y esa es la única cualidad que respeto en los demás. Ya veré si eres un hombre o solo un perro, digno de quedarte aquí y morir». «Si lo bajamos, nos pueden ver desde las murallas», opinó uno de los nómadas. Olger movió negativamente la cabeza. «Está demasiado oscuro. Ten, toma esta hacha, Yeval, y corta el madero por la base». «Si cae hacia adelante, la cruz lo aplastará», objetó Jebal. «Puedo cortar el madero de modo que caiga hacia atrás, pero entonces el golpe de la caída podría destrozarle el cráneo». «Si es digno de cabalgar a mi lado, sobrevivirá esa prueba», repuso Olger, imperturbable. «De lo contrario, no merece vivir. Corta». El primer impacto del hacha contra la madera y las vibraciones consiguientes produjeron dolores lacerantes en los hinchados pies y manos de Conan. Una y otra vez cayó la hoja del hacha, con golpes que resonaban en su cabeza herida y constituían una tortura para sus nervios. Pero el cimerio apretó los dientes y no dijo nada. Finalmente la cruz se tambaleó y cayó hacia atrás. Conan hizo de su cuerpo una férrea masa de músculos contraídos y apretó la cabeza contra la madera, manteniéndola rígida. La cruz golpeó el suelo pesadamente y rebotó un poco. El impacto abrió aún más sus heridas y lo dejó aturdido por un instante. Luchó contra las tinieblas que lo invadían y, aunque dolorido y mareado, se dio cuenta de que sus músculos de hierro lo habían salvado de un daño irreparable.
Conan no dijo una sola palabra ni pronunció queja alguna, a pesar de que la sangre manaba de su nariz y de que sus músculos de su vientre se contraían por las náuseas. Gruñendo en tono de aprobación, Yeval se inclinó sobre el cimerio con un par de tenazas de los que se emplean para extraer los clavos de las herraduras de los caballos y desgarró la piel de su mano para poder llegar hasta la cabeza de hierro del clavo, hundida en la carne. Las tenazas eran pequeñas para semejante trabajo, y Yeval forcejeaba y sudaba, moviendo la herramienta en la carne en una y otra dirección, como si se tratara de madera. La sangre manó en abundancia hasta empapar los dedos del cimerio. Este permaneció tan quieto como si estuviera muerto. El primer clavo cedió al fin, y Yeval lo alzó con un gruñido de satisfacción. Luego lo arrojó a un lado y se inclinó sudando sobre la otra mano. Repitió la operación y después Yeval comenzó a manipular los clavos de los pies, pero el cimerio se incorporó hasta sentarse, le quitó las tenazas a Yeval y le dio un violento empujón que lo envió trastabillando hacia atrás. Las manos de Conan estaban hinchadas y habían alcanzado un volumen doble de lo normal. Tenía los dedos casi paralizados, y el solo hecho de cerrar la mano constituía un tormento que le hizo apretar los dientes hasta sangrar. Pero logró asir con dificultad las tenazas con ambas manos y extrajo uno tras otro todos los clavos. Luego se puso en pie y su cuerpo rígido se tambaleó sobre los pies lacerados e hinchados, como si estuviera borracho. Un sudor helado le inundó el rostro y los calambres le recorrían todo el cuerpo. Entonces apretó las mandíbulas para no vomitar. Holger, que observaba imperturbable al cimerio, le señaló el caballo que había robado. Conan avanzó hacia el animal, y a cada paso que daba era como una puñalada que le llenaba los labios de espuma roja. Una de sus manos, deforme y temblorosa, se tendió insegura hacia la silla del animal. Un pie sangrante se introdujo torpemente en el estribo. Mientras montaba, Conan estuvo a punto de desmayarse en el aire, pero consiguió acomodarse en la silla, y en ese momento, Holger fustigó al caballo con el látigo. El animal retrocedió asustado, y su jinete se tambaleó sobre la silla, como un saco de arena, pero Conan se enrolló una rienda en cada mano, sosteniéndolas con el pulgar. Con un esfuerzo sobrehumano, logró dominar al corcel. Este relinchó con las mandíbulas casi dislocadas. Uno de los chemitas levantó su cantimplora y miró a Holger, que hizo un movimiento negativo con la cabeza y dijo: «Que espere hasta que lleguemos al campamento. Está a solo 10 millas de distancia. Si está capacitado para vivir en el desierto, resistirá sin beber». El grupo cabalgó hacia el río como si se tratara de una banda de fantasmas. Entre ellos iba Conan, tambaleándose como un borracho sobre su silla, con los ojos inyectados en sangre y los labios negros cubiertos de espuma. Capítulo 3. Carta a Nemedia. El sabio Astreas, que viajaba por Oriente en su incesante búsqueda de saber, escribió una carta a su amigo y colega, el filósofo Alcemides, que vivía en Nemedia. En dicha misiva se hablaba de todo lo que se sabía en Occidente acerca de los hechos ocurridos en aquel periodo en los países orientales, siempre envueltos en un misterio casi místico. Esto era lo que decía en parte la carta de Astreas. Difícilmente podrías imaginar, querido amigo, las condiciones imperantes en ese minúsculo reino desde que Taramis admitió a Constantius y sus mercenarios, sucesos que te describí brevemente en mi última carta. 7 meses han pasado desde entonces y la situación no ha hecho más que empeorar. Pareciera que el mismísimo diablo anduviera suelto por ese desdichado reino. Taramis parece haberse vuelto loca. Si antes era famosa por su virtud, su sentido de justicia y su ecuanimidad, ahora destaca por todo lo contrario. Su vida privada es escandalosa, aunque quizá privada no sea la palabra adecuada, puesto que ni siquiera trata de ocultar la depravación que reina en su corte. Organiza constantemente las más infames orgías, a las que están obligados a asistir sus damas de honor, tanto si son casadas como vírgenes. Ella misma no se ha tomado la molestia de casarse con su amante, Constantius, quien, sin embargo,
se sienta al lado de ella en el trono y gobierna como verdadero príncipe consorte. Los oficiales de este siguen su ejemplo y no vacilan en violar a toda mujer que desean, independientemente de su rango o condición. El desgraciado reino gime bajo sus impuestos exorbitantes. Las granjas son esquilmadas y los mercaderes se hunden en la miseria. Dichosos son si escapan con vida. Sé que te resultará difícil creerme, buen Alcímedes. Quizá pienses que exagero cuando describo la situación imperante en Caurán. Admito que tales condiciones son increíbles para un habitante de un país occidental, pero debes comprender la enorme diferencia que existe entre Oriente y Occidente, especialmente si nos referimos a esta zona de Oriente. En primer lugar, Caurán es un reino de pequeñas dimensiones, uno de los muchos principados que antiguamente formaban parte del imperio de Kod y que posteriormente se independizaron. Esta zona del mundo está constituida por diminutos reinos, minúsculos en comparación con los grandes reinos de Occidente o con los grandes sultanatos del Este. Sin embargo, tiene importancia, puesto que controlan las rutas de las caravanas y porque son muy ricos. Caurán es el principado más importante del sudeste y linda con los desiertos orientales de Chen. Su capital, llamada también Caurán, es la única ciudad de cierta magnitud que hay en el reino y se halla cerca del río que separa los prados del desierto, como una fortaleza que vigila las fértiles praderas que hay detrás. La tierra es tan rica que produce 3 o incluso 4 cosechas al año. Los llanos que hay al norte y al oeste de la ciudad, en cambio, están sembrados de pequeñas aldeas. Al que está acostumbrado a las grandes plantaciones y a las haciendas ganaderas de Occidente, le resulta extraño ver estos minúsculos campos, huertos y viñedos. Sin embargo, la riqueza en granos y frutos fluye de estas tierras, como si se tratara del cuerno de la abundancia. Los habitantes de la zona se dedican exclusivamente a la agricultura. Son gentes pacíficas, incapaces casi de defenderse, y tienen prohibida la posesión de armas. Dependen enteramente de los soldados de la ciudad en cuanto a su protección y se sienten desamparados en las condiciones actuales. Por lo tanto, aquí resultan casi imposibles las violentas revueltas de las zonas rurales, tan corrientes en las naciones occidentales. Los nativos de este país trabajan como bestias bajo la mano férrea de Constantius, cuyos hombres de barba negra cabalgan incesantemente por los campos, con látigos en la mano, como los negreros de las plantaciones del sur de Singara. Los moradores de las ciudades no viven mejor, son despojados de sus riquezas, y sus hijas más hermosas sirven para aplacar el deseo insaciable de Constantius y sus mercenarios. Estos hombres son implacables, presentan todos los defectos de los chemitas, crueldad bestial, lascivia y ambición sin límites. Los habitantes de la ciudad de Caurán pertenecen a la casa gobernante del país, y son en su mayoría iborios valientes y belicosos, pero la traición de su reina los ha puesto en manos de sus opresores. Los chemitas constituyen la única fuerza armada de Caurán e imponen los castigos más crueles a los nativos, a los que encuentran en posesión de armas. Se ha iniciado una campaña sistemática para exterminar a los jóvenes cuarianos que estén en condiciones de portar armas. Muchos han sido asesinados salvajemente y otros fueron vendidos como esclavos a los turanios. Miles de ellos huyeron del reino para entrar al servicio de otros gobernantes o para convertirse en proscritos integrantes de alguna de las numerosas bandas que hay a lo largo de las fronteras. Actualmente existe una vaga posibilidad de que se produzca una invasión desde el desierto, habitado por tribus de nómadas chemitas. Los mercenarios de Constantius proceden de las ciudades chemitas del oeste de este reino. Son pelistios, anaquios y acarios, y todos ellos son terriblemente odiados por los ugaries y por otras tribus errantes. Como sabes, buen Alcémides, los países de estos bárbaros están divididos en 2 zonas. En la occidental, formada por las praderas que se extienden hasta el lejano océano, se alzan las ciudades importantes. En la oriental, desértica, vagan los enjutos nómadas. Hay una lucha incesante entre los habitantes de la ciudad y los del desierto.
Los suagires han luchado contra los quarianos y han invadido el país durante siglos, pero sin éxito, por lo que están resentidos contra los conquistadores occidentales. Se rumorea que este antagonismo es fomentado actualmente por el hombre que fuera capitán de la Guardia Real, al que Constantius hizo crucificar, pero que consiguió huir milagrosamente, uniéndose después a los nómadas. Se llama Conan y es un bárbaro, uno de esos taciturnos cimerios cuya ferocidad han conocido nuestros soldados a un precio muy alto. Se dice que es la mano derecha de Olger Vladislav, el aventurero cosaco que llegó desde las estepas del norte y llegó a jefe de una banda de suagires. También hay rumores de que esta banda ha crecido notablemente en número en los últimos meses y que Olger, incitado seguramente por el cimerio, está considerando la posibilidad de llevar a cabo una incursión contra Caurán. Esto no podrá pasar de ser una simple incursión, dado que los suagires no tienen máquinas de asedio ni los conocimientos necesarios para sitiar una ciudad. Además, se ha demostrado muchas veces en el pasado que la escasa disciplina, o mejor dicho, la falta de formación de las tropas nómadas, no puede rivalizar jamás con la disciplina y el armamento de los guerreros reclutados en las ciudades chemitas. Los nativos de Caurán quizá vean con buenos ojos esta conquista, ya que los nómadas no podrían tratarlos peor que sus actuales amos. Incluso es probable que prefieran la aniquilación total al sufrimiento que tienen que soportar. Pero están tan acobardados e indefensos que no son capaces de ayudar a los invasores. La suerte de estas gentes es muy triste. Taramis parece estar poseída por el demonio y no se detiene ante nada. Ha abolido el culto a Ishtar y convertido el templo en un antro de idolatría. Mandó destruir la imagen de marfil de la diosa que veneran esos iborios orientales. Y aunque su culto es inferior en comparación con la verdadera religión de Mitra que practicamos nosotros, los occidentales, es superior a la demoníaca religión de los chemitas. Y llenó el templo de Ishtar con vastos ídolos de las especies más extrañas, dioses y diosas de la noche, representados en las posturas más obscenas y perversas, y con las características físicas más repugnantes que pueda concebir el cerebro más degenerado. Muchas de estas imágenes pueden ser identificadas como falsos dioses de chemitas, turanios, vendios y quitanios, pero otras son reminiscencias de cultos terribles, perdidos en la noche de los tiempos, que tal vez perduran en las más oscuras leyendas. Es imposible adivinar dónde ha podido conocer la reina dichos cultos. Por si fuera poco, la soberana ha instituido los sacrificios humanos, y desde que vive con Constantius, no menos de 500 personas, hombres, mujeres y niños, han sido inmolados. Algunos de ellos murieron en el altar que la reina mandó erigir en el templo y bajo la daga empuñada por ella, pero otros se han enfrentado con un destino más terrible aún. Taramis tiene un monstruo desconocido encerrado en una cripta del templo. Nadie sabe cómo es ni cuándo llegó hasta allí, pero poco después de aplastar la desesperada revuelta de sus soldados contra Constantius, la reina pasó una noche entera en el escarnecido templo, con la única compañía de una docena de prisioneros encadenados. Las aterradas gentes de la ciudad vieron salir por la cúpula un humo espeso y maloliente, y oyeron toda la noche los frenéticos cánticos de Taramis, así como los gritos de agonía de los torturados cautivos. Hacia el amanecer, una voz se mezcló con estos ruidos. Era una especie de graznido estridente e inhumano que heló la sangre de quienes lo oyeron. Cuando hubo amanecido, Taramis salió como ebria del templo, con una expresión de triunfo demoníaco en sus ojos centellantes. Jamás se volvió a saber nada de las víctimas, y tampoco se volvió a oír el siniestro graznido. Pero hay una habitación en el templo en la que nadie ha entrado jamás, salvo la reina, junto con algún prisionero al que ha decidido sacrificar. Jamás se vuelve a ver a la víctima. Todos saben que en ese recinto tétrico hay un monstruo, venido de la oscura noche de los tiempos, que devora a los aterrados seres humanos que Taramis le suministra.
Ya no puedo imaginar a la reina como una mujer de carne y hueso, sino como un feroz demonio femenino, sentado en cuclillas en su sangrienta guarida, entre huesos y trozos de sus víctimas, con las manos manchadas de sangre. Mi fe en la justicia divina se tambalea por momentos, cuando pienso que los dioses permiten que realice semejantes monstruosidades, sin hacer que reciba su merecido castigo. Al comparar su actual conducta con la sensatez que demostró cuando me recibió al llegar yo a Caurán, hace 7 meses, me siento desconcertado. No puedo sino pensar lo que cree mucha gente, que Taramis está poseída por un demonio. Un joven soldado llamado Valerius pensaba de otro modo. Él creía que una bruja había asumido una forma idéntica a la de la adorada soberana de Caurán. Opinaba que la reina podía estar recluida en algún calabozo y que quien gobierna en lugar de ella no es más que una bruja. Valerius juraba que encontraría a la auténtica reina si todavía estaba viva. Pero creo que Valerius también ha sido víctima de la crueldad de Constantius. Se vio complicado en la rebelión de los guardias del palacio, por lo que huyó y permaneció oculto durante algún tiempo, negándose tercamente a buscar refugio en el extranjero. Yo lo encontré durante este periodo, y fue entonces cuando me contó cuáles eran sus sospechas. Pero como he dicho, ahora ha desaparecido, al igual que tantos otros cuyo destino nadie se atreve a imaginar, y me temo que haya sido aprehendido por los espías al servicio de Constantius. Debo terminar esta carta y enviarla secretamente por medio de una paloma mensajera que la llevará hasta la frontera de Kod, donde compré el pájaro. Luego seguirá viaje con una caravana de camellos, que espero te entreguen esta misiva personalmente. Debo darme prisa para terminar esta carta antes de que amanezca. Es tarde y las estrellas brillan con pálido fulgor en las terrazas y jardines de Caurán. Un inquietante silencio envuelve a la ciudad, en la que solo se oye el redoble de un tambor proveniente del templo. No hay duda de que Taramis está allí, fraguando alguna de sus brujerías. Pero el sabio se equivocaba respecto al paradero de la mujer que él llamaba Taramis. La muchacha a la que el mundo conociera como reina de Caurán se hallaba en un calabozo iluminado tan solo por la llama vacilante de una antorcha, que hacía resaltar la cruel belleza de su diabólico rostro. Estaba sentada en el suelo, con el cuerpo desnudo, cubierto de andrajos. Salomé iba ataviada con el bárbaro esplendor de las mujeres de Chusán. Las piedras preciosas brillaban en sus sandalias y en las placas de oro que cubrían sus pechos, así como en las pulseras que llevaba en los brazos y alrededor del tobillo. Su peinado era similar al de las mujeres chemitas, y de sus orejas colgaban unos pendientes de jade que arrojaban destellos con cada movimiento de impaciencia de la altiva cabeza. Un cinto con pequeñas gemas sujetaban su falda de seda, tan transparente que parecía una cínica burla a los convencionalismos. De sus hombros colgaba una capa de color escarlata que le cubría un hombro y ocultaba algo que Salomé llevaba en una mano. La hechicera se inclinó súbitamente y con su mano libre cogió a su hermana por los cabellos y la obligó a que la mirara a los ojos. Taramis se enfrentó a esa felina mirada sin inmutarse. «Veo que no lloras con tanta facilidad como antes, dulce hermana», murmuró la bruja. «Ya no conseguirás que derrame más lágrimas», repuso Taramis. «Has gozado demasiadas veces del espectáculo de ver a la reina de Caurán sollozando y pidiendo piedad de rodillas. Ahora comprendo que no me has matado a fin de tener el placer de atormentarme. Por eso tus torturas han sido más refinadas de lo que acostumbras. Pues ya no te temo. Me has privado del último vestigio de esperanza, de miedo y de vergüenza. Mátame y acabemos de una vez, porque ya he derramado mi última lágrima, engendro del infierno». «¡Cuántos halagos, mi querida hermana!», dijo Salomé con fingida ternura. «Hasta ahora solo he hecho sufrir tu cuerpo hermoso y tu orgullo, pero no olvides que, a diferencia de mí, eres capaz de sufrir tormentos mentales,
Los descubrí cuando me complacía relatándote las farsas de que me valí para hacerte quedar mal ante tus estúpidos súbditos. Pero esta vez he traído una prueba más fehaciente de la forma en que actúo. Sabes que Kraalides, tu fiel consejero, ha vuelto de Turán y ha sido capturado. Taramis palideció. ¿Qué le has hecho?, preguntó la reina. Por toda respuesta, Salomé extrajo el misterioso bulto que ocultaba bajo la capa. Levantó las sedas que lo cubrían y dejó al descubierto algo. Era la cabeza de un hombre joven, con las facciones contraídas, como si hubiera muerto en medio de atroces sufrimientos. Taramis lanzó un grito, como si un cuchillo le hubiese traspasado el corazón. «¡Oh, Ishtar, Kraalides!». Sí, el muy necio trataba de levantar a la gente contra mí, diciéndoles que Conan decía la verdad, cuando afirmaba que yo no era Taramis. Por otra parte, ¿cómo se va a levantar el pueblo contra los chemitas del halcón? ¿Con palos y piedras? Bah, los perros están comiendo ahora su cuerpo decapitado en la plaza del mercado, y sus restos serán arrojados después a una cloaca. Salomé miró a Taramis con una sonrisa cruel y exclamó: «¿Cómo, hermana? Resulta que aún te quedan lágrimas. Eso está mejor. Veo que acerté al reservar el tormento mental para el final. De ahora en adelante sabré proporcionarte muchos espectáculos como este». De pie y con la cabeza decapitada en la mano, bajo la luz de las antorchas, Salomé no parecía un ser nacido de mujer, a pesar de su belleza atroz. Taramis no levantó la vista. Estaba tendida en el húmedo suelo, con el cuerpo sacudido por gemidos de dolor y golpeando las paredes de piedra con las manos. Salomé, sin decir una sola palabra, se dirigió a la puerta, mientras las argollas que adornaban sus tobillos tintineaban a cada paso que daba. Poco después, Salomé salía por una puerta que conducía a un patio, que a su vez daba a una sinuosa callejuela. Un hombre que esperaba allí se volvió hacia ella. Era un gigantesco chemita de ojos sombríos, espaldas de toro y una enorme barba negra que le caía sobre la poderosa coraza de plata que cubría su pecho. «¿Ha llorado?», preguntó con voz profunda y acalorada. Era el general de los mercenarios, uno de los pocos colegas de Constantius que conocía el secreto de la reina de Caurán. «Sí, Kumbhat Nikash. Hay zonas enteras de su sensibilidad que aún no he tocado. Cuando una de ellas se embote debido a la continua laceración, descubriré otra, intacta, que le hará sufrir más. Ven aquí, perro». Una figura temblorosa, cubierta de harapos y de suciedad, y con el pelo enmarañado, se acercó a Salomé. Era uno de los mendigos que dormían en las callejuelas y en los patios de la ciudad. Salomé le arrojó la cabeza que llevaba en la mano y dijo: «Ten, arroja esto a la cloaca más cercana. Explícaselo por señas, Kumbhat Nikash. Este hombre está completamente sordo». «¿Por qué seguís con esta farsa?», preguntó Kumbhat Nikash a Salomé. «Estáis tan firmemente asentada en el trono que nada puede desplazarte de él. ¿Qué importaría que estos estúpidos caurianos supieran la verdad? No podrían hacer nada. Es mejor que proclames tu verdadera identidad. Muéstrales a su bien amada ex reina y córtale la cabeza en una plaza pública». «Todavía no, mi buen Kumbhat Nikash». A continuación se cerró la puerta del patio y se escuchó el eco de las pisadas del general que se alejaba. El mendigo mudo estaba escondido en el patio. Nadie había observado que sus manos, que se habían extendido para arrojar la cabeza a la alcantarilla, estaban temblando. Eran manos fuertes, musculosas y bronceadas, muy poco en consonancia con el cuerpo encorvado y los sucios andrajos. «Lo sabía», susurró con tono fiero y vibrante, aunque apenas audible. «Ella vive. Oh Kraalides, tu martirio no ha sido en vano. La han encerrado en ese calabozo. Ishtar, si amas a los hombres de verdad, ayúdame en este difícil trance». Fin de la primera parte.